Señores usuarios del Diplomado en Formación Pedagógica, en esta oportunidad vamos a continuar el desarrollo del módulo Didáctica Universitaria, Bases para Mejorar la Educación Superior. Pues bien, la unidad didáctica tiene por título El profesor promotor del aprendizaje. Esta unidad número 2 ha sido estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a precisar y definir el ámbito del objeto de la didáctica como ciencia. En segundo lugar, vamos a informarnos sobre las percepciones más importantes que se tienen en la educación del aprendizaje. En tercer lugar, daremos énfasis a algunas de las teorías que más peso tienen en la educación y que sirven de mucho apoyo a la didáctica, entre ellas la teoría del procesamiento de la información, luego la teoría psicogenética del aprendizaje de Jean Piaget, la anterior de Gagné, y por último la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, dejando para la próxima sesión la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Pues bien, el objeto de la didáctica. En primer lugar, debemos tener claro y preciso que la didáctica es una ciencia que está constituida por un conjunto de conocimientos, por un cuerpo de leyes, de principios, etcétera, etcétera, todas ellas destinadas a influir en el aprendizaje. Pues bien, este objeto de la didáctica se concretiza a través de lo que nosotros denominamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En sí, el objeto de la didáctica es este fenómeno social que está compuesto por dos variables: enseñar y aprender. Este proceso de enseñanza-aprendizaje que constituye el campo de acción de la didáctica es un fenómeno sumamente complejo, y lo es complejo entre sus características porque estas dos variables, tanto la enseñanza como el aprendizaje, son dos procesos que están influidos, están impregnados por una serie de factores sociales, políticos, genéticos, etcétera, etcétera. Lo que determina pues que quienes ejercemos la docencia tengamos una visión realmente amplia y profunda de estos dos elementos que antiguamente se pensaba eran realmente indesligables, pero que actualmente se considera que es posible separarlos y estudiarlos independientemente, porque se dice que actualmente se da la enseñanza, pero la enseñanza no influye sobre el aprendizaje en determinadas circunstancias, y también hay quienes aprenden sin necesidad de tener enseñante. Entre las características, aparte de su complejidad, están la de ser un proceso que está regulado. ¿Regulado por quién? Regulado por el currículum, como se vio en la clase anterior. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de la determinación, de la identificación de los elementos curriculares que están dados pues por los contenidos, la metodología, la evaluación, etcétera. Otra de sus características es de ser un proceso intencional, es decir, se desarrolla en función de objetivos sumamente precisos que obedecen a un contexto que en forma intencional lo orienta y lo guía para lograr los aprendizajes que el grupo social realmente requiere. En esta sesión le vamos a dar mucho peso, mucha énfasis a la variable aprendizaje. ¿Por qué? Porque las corrientes que tenemos en esta época consideran que este es un factor muy importante. Así, por ejemplo,
En primer lugar, fijémonos y analicemos el concepto mismo etimológico del aprendizaje, no el concepto psicológico, sino el concepto originario del aprendizaje. Fíjense ustedes, aprendizaje deriva de la palabra latina aprendere con H, que significa pues tomar, coger, apropiarse de algo. ¿De qué? De los objetos de la realidad. Para ello pues el sujeto, el aprendiz y todos nosotros tenemos unos órganos mentales a través del cual nos apropiamos de los objetos de la realidad. Y al apropiarnos de esos objetos de la realidad, sean de tipo natural o social, es que estamos logrando aprendizaje en su definición realmente etimológica. Pero desde el punto de vista psicológico, actualmente se tienen tres visiones, tres concepciones, tres percepciones del aprendizaje. La primera de ellas, que obedece a los enfoques tradicionales e instructivos, como vimos en la sesión anterior, es el considerar que el aprendizaje es un proceso de adquisición del conocimiento. Es decir, este enfoque considera que el conocimiento se puede transmitir del exterior hacia el interior. Este enfoque es, decía, el más antiguo, el que consideraba pues que la mente era una tabula rasa, es decir, en donde se podía registrar el conocimiento. Las otras concepciones que se tienen del aprendizaje son aquellas como la que consideran al aprendizaje como la adquisición de respuestas. Y esta percepción tiene una base netamente conductista, en la cual se considera que el cerebro humano es una cajita negra en donde hay un input, que es una entrada de información, y hay unas respuestas. Esas respuestas se dan a través de las conductas que tiene el ser humano, conductas cognitivas cuando se trata de conocimiento, conductas afectivas cuando se trata de sentimientos, y las conductas motoras o psicomotoras cuando se trata de procesos o de movimientos. Esta concepción en la actualidad ha sido severamente cuestionada. Y la perspectiva psicológica del aprendizaje, que considera a como construcción del conocimiento, es la que está en vigencia, es la que está en boga y la que tiene fundamento en las teorías constructivistas del aprendizaje. Entre las teorías del aprendizaje que considero de una manera personal que nos pueden servir a nosotros para los procesos del acto pedagógico, es decir, de las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo en el aula u en otro ambiente que no sea el aula tradicional, directa, sino en el laboratorio o en el campo, son 4. Entre ellas hay una que no se le tiene en cuenta, que se llama la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría, especialmente la que se funda en el modelo de Robert Gagné, que es un psicólogo norteamericano, considera que el cerebro humano es similar al de una computadora. Hay una analogía en donde la información en forma de estímulos que se encuentra en el exterior al ser humano es a través de los estímulos ingresada a la mente humana, y ahí sigue un proceso en el cual intervienen una serie de procesos o capacidades de tipo mentales, como la atención, la percepción, el pensamiento, la memoria. Esta información que ingresa pasa pues por una serie de fases o etapas que son muy complejas, pero que han sido descritas de una manera simple, como la gráfica que están ustedes observando, y que nos puede servir para la parte didáctica, como lo vamos a ver ya en la sesión que vamos a desarrollar
posteriormente cuando operativicemos este enfoque para poder deducir qué aspectos nos pueden servir a nosotros para un manejo didáctico. La siguiente teoría es la teoría psicogenética de Jean Piaget, con respecto a este personaje que marcó un hito dentro de la educación. Tenemos su teoría en la cual él partió de la idea filosófica de preguntarse qué cosa era el conocimiento. Esta teoría de Piaget no fue elaborada para la educación, estuvo inmersa dentro de la filosofía, dentro de la epistemología. Es decir, Piaget pues era aparte de ser psicólogo, era filósofo y era biólogo. Leer a Piaget es un poco difícil si es que no se encuentra el soporte en aquellas otras personas que ya lo han investigado, porque él crea toda una teoría y de términos nuevos que se incorporan dentro del campo de la filosofía y también dentro de la educación, puesto que su teoría ha sido realmente tomada. Piaget considera pues que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento, para lo cual la persona se vale de ciertos instrumentos llamados estructuras mentales o esquemas mentales que van cambiando según las edades. Piaget tiene una serie de conceptos que nosotros los vamos a tener que conocer. La teoría realmente es amplia, pero de gran utilidad dentro de la educación. Vamos a saber qué cosa es construcción del conocimiento, qué es asimilación, qué es acomodación, cómo es que el hombre utiliza estos procesos para adaptarse, en qué consisten los conflictos cognitivos, cuáles son las etapas de desarrollo del pensamiento, con cuál de las etapas de desarrollo del pensamiento vamos a trabajar los profesores de la educación superior, qué son las estructuras mentales y sobre todo cuál es el rol que cumple o desempeña el docente, que como queda indicado ahí, con Piaget es que se comienza a decir que el profesor cumple un rol de facilitador. Vamos a ver indudablemente por qué el profesor es un facilitador. En la discusión vamos a precisar a qué se debe este nuevo concepto que se tiene el profesor. Y por último, pues también estudiaremos la teoría del aprendizaje sociocultural, que fue producto de la creación de Lex Vygotsky, un personaje ruso que desapareció lamentablemente muy temprano, pero que dejó estudios muy profundos. Él, a diferencia de Jean Piaget, plantea que el aprendizaje es un proceso social que solamente se puede dar en interacción entre las personas. No existe otra forma realmente de aprender. El hombre solo no existe. El hombre es un ser social y por lo tanto el hombre requiere del compañero, del socio, de otros compañeros para poder llegar a cabo este proceso de internalización del conocimiento. Piaget se le considera a Lev Vygotsky se le considera un revolucionario dentro de la educación social sobre todo, y él nos habla de un principio básico del aprendizaje y sobre todo de haber descubierto lo que se llama la zona de desarrollo próximo. En relación a este principio, él considera que en todo proceso de aprendizaje hay dos procesos o dos subprocesos. En el momento en que las personas intercambian opiniones, ideas sobre el conocimiento, se están dando procesos interpsicológicos en donde cada quien pone en movimiento sus estructuras mentales con respecto al conocimiento. Pero cuando ha cesado este proceso, cada uno de los que han intervenido en este proceso interpreta y construye a su propia manera el conocimiento. A esta fase se le llama
el proceso intrapsicológico. Y en este proceso, cuando se da en el aula, el docente adquiere él y la cultura adquieren un papel que le llama el papel mediático. De ahí pues surgió la idea de que el docente en el aula cumple un rol, que es el rol mediador, es decir, el docente es un medio entre el estudiante, el aprendiz y la cultura. El docente es el que sintetiza la cultura, analiza la cultura, organiza la cultura, y él, en base a este proceso, lo que logra después clasificar por su importancia para el proceso de aprendizaje, lo pone en contacto con el estudiante. Este es el proceso mediador del profesor, que cumpliría indudablemente de acuerdo a esta teoría. Y por último, Lev Vygotsky es muy conocido por haber creado este concepto que se llama la zona de desarrollo próximo. Según él, el aprendizaje es un proceso de desarrollo que se da por etapas, en donde la persona va avanzando entre dos niveles. Un primer nivel que se llama nivel de desarrollo real y un nivel que es previsto y planificado por la escuela y por la educación y por el maestro, que se llama nivel de desarrollo potencial, que es hacia dónde debe avanzar el estudiante. La distancia entre estos dos puntos, él la conoce como zona de desarrollo próximo, en la cual el docente acompaña, de ahí este concepto de acompañamiento, acompaña al aprendiz hasta llevarlo hacia el nivel de desarrollo potencial. En el nivel de desarrollo real, el docente requiere construir un gran andamiaje a través de soportes académicos, soportes afectivos, para que le puedan servir al estudiante. En este nivel, el aprendiz todavía no puede desenvolverse solo, ya pondremos ejemplos de ello, sino que cuando ya llega al nivel de desarrollo potencial, ya el docente, el maestro, lo deja completamente solo para que él pueda continuar y aperturar nuevas zonas de desarrollo próximo. Esto es, en síntesis, lo que nosotros tenemos que revisar para la próxima clase que vamos a tener, en donde vamos a discutir estos conceptos que son clave. Y por último, no olviden ustedes que hay un primer producto que tienen que entregar, el que obedece de la semana pasada, y que hay un nuevo producto también por entregar. Está constituido por un informe de una lectura que figura dentro de los materiales que les han sido publicados. Gracias por su atención.